Hola, mi nombre es Adrián Arana, soy estudiante del Instituto CICE. Curso las carreras de arte culinario. Hablemos sobre el Perú. Hablemos sobre la historia de la cocina ítalo-peruana. ¿Por qué emigraron los italianos? ¿Cuál fue la adaptación y la fusión que tuvimos por los italianos? ¿Y qué alimentos se atribuyeron a la cocina peruana? La principal causa que atribuye la inmigración de italianos al Perú o a América fueron las constantes guerras, el hambre y diversas enfermedades como la malaria, el cólera y la pellagrada. ¿Qué es la pellagrada? La pellagrada es la enfermedad asociada es la enfermedad asociada por la constante y masiva alimentación de la polenta, siendo una de las enfermedades más abundante en Italia. En la inmigración italiana, los principales migrantes fueron o llegaron de Nápoli y Génova. La mayoría campesinos o personas que no tenían mucho recurso de economía baja. Así, llegando al Perú antes de la independencia, siendo un grupo numeroso y constante. Y en 1806, con la llegada del virrey Fernando de Abascal, llegó el primer cocinero napolitano, Giuseppe Coppola, que fue el principal cocinero en preparar toda la comida ofrecida por San Martín luego de la proclamación, abriendo uno de los restaurantes más importantes y famosos de esa época, y en 1840 ya se hacía notar la inmigración italiana, especialmente en Lima, donde eran personas de mar, eran italianos que les gustaba el mar, pesca y comerciantes. Así, ubicándose en el puerto del Callao y en Paitapiura. Gran parte era procedente de Liguria, Nápoli, y a mediados del siglo XIX al Perú llegó una pequeña parte de campesinos, así trayendo diversos productos y cosechándonos en el Perú, tales como encontramos la berenjena, el zucchini, la albahaca y la espinaca, siendo la albahaca uno de los, uno de los insumos más importantes en la cocina peruana, como lo podemos ver en, la, en los fideos verdes o pasta verde. Los italianos también controlaban gran parte de la comercialización minorista, donde ellos, donde ellos eran dueños de la gran parte de pulperías. ¿A qué se refiere pulperías? Pulperías se refiere a las bodegas o o tiendas que se ubicaban en las esquinas. Por eso se le hizo la gran frase o la popularizaron la gran frase el italiano de la esquina, donde se le asoció al italiano como bachiche, así siéndole llamado al italiano. Con ahorros y emprendimientos, sabieron, sabieron crecer minuciosamente, así adaptándose
y empezando a tener modestas pulperías en los que ofrecían todo, incluido comida, y empezaron a vender comida italiana, como los ñoquis, las polentas, una variedad de pastas y una diversos tipos de ensaladas, donde trayendo sus costumbres entre ellos, sus técnicas culinarias como el escaldado o el uso de parrillas o grill, como los conocemos hoy en día, y ingredientes o insumos. Después de muchos años de haber tenido una colonización italiana en el Perú, los ingredientes, los insumos se fueron fusionando con lo nuestro, creándose una nueva cocina, donde muchos de los platos típicos de ellos no se podían preparar iguales. Así se adaptó o se suplantó los ingredientes del Mediterráneo con ingredientes provenientes de nosotros. Por ejemplo, la torta pascualina de Génova se convirtió en el pastel de acelga. Las tripas a la fiorentina se convirtieron, se convirtieron en mondonguito a la italiana. El al pesto, con algunas variaciones, se convirtió en el más importante de o el acompañante de las pastas, siendo uno los tallarines verdes. El menestroni se acriollizó y obtuvimos acá el menestrón, siendo parte de la cultura peruana, adaptándose a las comidas italianas, destacándose la elaboración de vinos y piscos, donde nosotros no éramos muy consumidores de estos productos, trayendo también los italianos las uvas de la Italia, donde se podemos decir que los italianos vivían de recuerdos, siendo dos aspectos importantes a mencionar: la creación de la empresa Donofrio, donde este abarcaría todo tipo de insumos, entre helados, panetones, galletas y entre otros productos. Y el panetón, que lo vemos muy distante o muy rasgado en los meses de diciembre, porque es una tradición del Perú ya, comer diciembre, o bueno, lo que nos trajo los italianos, o las costumbres que trajo los italianos al Perú, que es comer panetón en Nochebuena o en Navidad. Desde el fin del siglo XIX, los italianos pescadores se instalaron en Chuiquito, Callao, introduciendo un nuevo sistema de pesca, siendo en la actualidad la cocina italiana forma parte de una de las ramas de la cocina peruana, enamorando a extranjeros y a peruanos, siendo la cocina peruana una de las siendo la cocina peruana y la italiana una nueva cocina, o más conocida como la italo-peruana, una fusión de dos distintas culturas, donde tuvimos previamente la cultura española
y africana, donde nosotros también nos juntamos. Así también podemos atribuir platos como el anticucho, donde se da que Italia fue uno gran consumidor de estas vísceras. Así también atribuyendo muchos de los platos que podemos ver. Y nosotros también atribuyéndole como la base de su cocina, que sería el tomate, siendo uno de nuestras bases fundamentales o una de las ramas utilizadas en la cocina peruana, así adaptándose lo, lo italiano con lo peruano, así naciendo la cocina italo-peruana.